De ahora no tienen que mirar las cadenas de suministro como algo doméstico. Mi cadena de suministro es: traigo materia prima de Santa Cruz, proceso acá y vendo en Oruro. Una cadena de suministro global es: lo compro en la China, proceso en Bolivia, exporto. Bienvenidos, somos The Supply Chainers, el podcast donde exploramos el mundo de la cadena de suministro a partir de las historias de extraordinarios profesionales. Descubre los consejos de experiencias únicas de la mano de los equipos. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. Como pueden ver, en esta ocasión nos encontramos en otro set, en otro lugar, con un invitado muy especial. Estamos con Renan Laguna, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Católica y actual director de la carrera de Ingeniería Industrial acá en la Católica. Bienvenido, Renan, un gusto tenerte acá. El gusto es mío, Ángel, Ariana, un placer estar con ustedes hoy. Excelente, y como pueden ver, estoy con la nueva co-host del programa, que es Ariana Bobarín, actual coordinadora de distribución y difusión del podcast. Si ustedes han visto el video o los videos que tenemos en los capítulos y han visto todo un índice en el cual detalla de manera cronológica todo lo que hablamos, es gracias a ella. Si ven el capítulo en Spotify y en Apple Podcast, es gracias a ella. Entonces, muchas gracias, Ariana, y bienvenida a ese programa. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Renan. Buenos días. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Excelente. Bueno, entonces vamos para que todo el mundo te conozca. Coméntanos, Renan, ¿cómo comienza toda esta historia en la cadena de suministros de tu carrera profesional? Coméntanos en qué universidad comenzaste y cómo comenzó esta curiosidad de supply chain. Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial en la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, y para culminar mis estudios hice un proyecto de grado en el área de control de calidad y gestión de calidad. En ese entonces se hablaban de la filosofía de lo que es la calidad total y los círculos de calidad, que ya generaban un ambiente de varias disciplinas que se deberían incorporar en las instituciones, en las empresas, para poder entregar un producto de calidad. No solamente desde el punto de vista de los departamentos de control de calidad que hacen mediciones de muchas variables y atributos en las empresas, sino ver de manera integral. Ya era un primer chispazo de lo que podía ser una cadena de suministro. Posiblemente en ese momento no existía el concepto de cadena de suministro todavía. Tal vez se hablaba simplemente de logística, ¿no? Entonces, pero ya desde ese punto de vista de la filosofía de la calidad total, se pensaba ya en algo integral como empresa, de que las empresas deberían entregar un producto de calidad. Y cuando hablábamos de calidad no solamente era cumplir los atributos, ya sean de variables y variables, sino también cumplir, por ejemplo, con las entregas en la calidad adecuada. Entonces ya se hablaba de tiempo también, ¿no? Entonces ya empezaba a incorporar variables de lo que era una cadena de suministro. Posteriormente a eso me tocó trabajar en una textilera muy reconocida en Bolivia, que lamentablemente ahora ya no opera, y he estado alrededor de 12 años en esa textilera trabajando en distintos puestos, ¿no? Pero uno de los puestos con los cuales inicié fue en el departamento de ingeniería de producto, ¿no? Entonces, el departamento de ingeniería se componía de áreas como las de ingeniería de tiempos y movimientos, o métodos y movimientos, que es algo típico de los ingenieros industriales, y también relacionado con el tema de mejoras de tiempos, el tema de incentivos. Me ha tocado instalar o implantar, podríamos decir así, los primeros esquemas de sistemas de incentivos grupales en equipos de trabajo, en módulos de trabajo. Estamos hablando de manejar los sistemas de incentivos de más de 600 personas en una frecuencia quincenal. Entonces ya implicaba mucha data, ¿no? Y ahí empezamos a reconocer otra variable más de la cadena de suministros, ¿no? Que son los datos, la información. Entonces nosotros contábamos con información al día de la ejecución de producción, por operario, por línea de producción, por planta de producción, pero ya habíamos incorporado tecnología que en Bolivia posiblemente no estaba todavía, y eran los códigos de barra. Es decir, supervisábamos la producción con códigos de barra, no utilizábamos cuadernos, nada. Ya se incorporó tecnología, ¿no? En ese sentido. Por supuesto,
con las restricciones que tiene nuestro país, tuvimos que acudir al asesoramiento internacional en ese sentido. Entonces, los softwares, la capacitación venían de Canadá, venían de Estados Unidos, y bueno, he recibido esas capacitaciones que me han ayudado realmente bastante en esa línea. He estado alrededor de unos 2 años trabajando en esa etapa de ingeniería de producto. Posteriormente pasé ya a manejar un sistema, una sección de terminado de una de las plantas de esta textilera, que era Ametex, ¿sí? La planta se llamaba Moda Express y teníamos alrededor de 60, 70 personas que procesábamos alrededor de 7.000 a 8.000 a 9.000 prendas de vestir, principalmente poleras, para exportación al día. Y entonces ahí empecé a ver pedidos que tenían clasificaciones por tallas, por colores, en miles, ¿no? Entonces incorpora otro elemento que es de la cadena de suministro, que es la variabilidad. Pero posiblemente en ese momento yo no la reconocía, ¿no? Veía poleras de niños, poleras de damas, poleras de varones, en distintos colores, en distintos modelos. Y entonces ya cuando uno estudia después de unos años se da cuenta que eso se llama cómo la complejidad incorpora variabilidad en el proceso productivo y por lo tanto en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, como que en el transcurso de mi carrera profesional he empezado a detectar ciertas cosas que son los componentes de una cadena de suministro, ¿no? Entonces, no es que al inicio uno identifica perfectamente qué es una cadena de suministro, sino es como detectar los síntomas de qué es una cadena de suministro, ¿no? Empecé con calidad, el tema de los incentivos relacionados a la eficiencia, la productividad, la utilización. Después ya entrando al tema de los datos, ¿no? Entonces después entrando al tema de la variabilidad. Bueno, posteriormente a eso ya me tocó desempeñar cargos de decisión, ¿no? Me tocó ya subir a jefaturas de planificación, jefaturas de producción, gerencias de operaciones, gerencia de servicios externos de producción, y bueno, ha sido algo muy interesante, pero ahí ha existido un punto de inflexión en lo que era mi carrera profesional. En esa lógica de acudir al asesoramiento externo, tuvimos la suerte, vamos a decir así, o la visión, yo creo que del empresario, de asesorarse con gente que era experta en estos ámbitos, ¿no? Entonces en la empresa textilera teníamos gerentes brasileros, peruanos, japoneses, colombianos, realmente de varios países, ¿no? Y venían asesores de varios países. Entonces llegó una persona de Colombia. O sea, estos eran asesores, no eran gerentes, venían asesores. En algunos casos habían gerentes contratados que estaban acá. Éramos 8 gerentes en total. He tenido la dicha de ser el único gerente boliviano dentro de los 8 gerentes de esta textilera. Pero también venían asesores que a veces se incorporaban por tiempos, ¿no? a la empresa para asesorar. Y este señor llegó y nos decía: vamos a transformar los sistemas productivos de la empresa. Y bueno, empezó a capacitar ingenieros y el eje de trabajo fue la variabilidad. Y empezamos a reconocer la variabilidad de una mejor manera, ¿no? La variabilidad cuando un obrero se te falta, la variabilidad cuando tienes un problema social y te bloquean la llegada de materia prima, la variabilidad del clima, la variabilidad de un paro de transporte. Todas esas son variables, vamos a decir, que te van a incorporar mucha complejidad a la hora de ejecutar un proceso productivo. Y pasamos, esto realmente es una gran anécdota, porque nosotros estábamos enfocados en la eficiencia productiva de grupos de trabajo, y vamos a hacer la distinción entre grupo y equipo, ¿no? Porque un grupo de trabajo lo que hacía era, nos juntamos para producir algo, ¿no? Y nosotros le controlábamos la eficiencia. Tú sabes hacer mejor esto, la operación A, tú sabes hacer mejor la operación B, y yo sé hacer mejor la operación C. Entonces nos distribuimos de esta forma. Es como ir a jugar un partido de futsal, ¿no? Vos juegas de delantero, no, vos estás más gordito, vas nomás al arco, ¿no? No vas a poder correr cuando te pasemos. Bueno, entonces se define así. Entonces ese es un grupo, todavía no es un equipo de trabajo. Entonces los grupos de trabajo, claro, los ingenieros, nosotros agarrábamos y les controlábamos todos los días cuánto producías, cuántos minutos ejecutabas, cuántos minutos tenías disponibles, ¿no?
Y bueno, era un grupo, porque no existía. Pero este amigo colombiano de apellido Zapata, ahora que me acuerdo, nos decía, tenemos que hacer que esto funcione como un equipo. Y entonces empezó con algo que es bien interesante, que es la polivalencia. Y dijo, tenemos que hacer que las personas no solamente puedan hacer A, B, C o los skills A, B, C o D, ¿no? O sea, que no hagan solo el A, solo el B, solo el C, sino que las personas hagan varios oficios, ¿no? Entonces, que el operario que hacía la A haga la A y la B, que el operario que hacía la B haga la B, C y D, o sea, que pueda hacerlo, no es que lo va a ejecutar realmente. Entonces se logró llegar a conformar equipos de trabajo con la polivalencia de las personas, y esto hacía que los equipos subían unas eficiencias impresionantes. Cuando hablábamos de grupos de trabajo, estábamos hablando de eficiencias que rondaban en un máximo al 75-80%, desde 65 a 80%, cuando hablábamos de modelos menos complejos en las prendas de vestir, ¿no? Aquí me da un poco de curiosidad. Sí. Cuando hablamos en la teoría, todo lo que vemos en ingeniería industrial, te ponen en la teoría que el método que escogió Ford para producir los modelos T era ser especialista, o sea, y cada uno hacía una parte del autito, pero se especializaba en eso y llegaba a tener pues autos cada minuto. En esta historia que nos cuentas es al revés. Sí. No buscaban que una persona sea experta en algo, sino tenga todo, y así obtienen eficiencia. Sí. En realidad me ha tocado vivir la transición. Podemos hablar un poco de los años, en los años 80 hasta el 95, podemos decir que las empresas perseguían la eficiencia individual, lo que tú dices, ¿no? De Ford, de especializarme en algo. Yo sé hacer el pintado de una etiqueta y yo sé hacer el tapado de la botella, perfecto, tú haces el tapado y vos haces la etiqueta, ¿no? Esa es la especialización. Y me ha tocado estar en esa transición, porque en los primeros años que empecé a trabajar con los sistemas de incentivos, aplicábamos incentivo individual, ¿no? Y promovíamos lo que decía Ford. Es decir, tú eres experto en hacer el cuello de la polera, ok, tienes que lograr una eficiencia del 100% o del 90% en el cuello de la polera. Tú eres experto en colocar los botones, tienes que lograr una excelente eficiencia. Pero no sirve la eficiencia individual, no sirve la eficiencia local, si no necesitas la eficiencia integral. Y si hablamos de una mini cadena de suministro en el proceso de transformación, tú necesitas la eficiencia integral. ¿Por qué? Porque tú tienes que generar prendas de vestir para poder generar el ingreso para la empresa. No te sirve de nada que el que coloca botones sea excelente y termine su trabajo antes que los demás y se gane un bono de producción, pero brutal, si la polera no fue terminada. Entonces, a partir del año 95, creo que la tendencia fue transformar a los sistemas de incentivos grupales. Es decir, no me preocupa que tienes que ser bueno en todo el proceso, es decir, al final tiene que salir el producto que vas a vender. Entonces, toda la teoría del Yahoo Goldratt, la meta. La meta, así es, ¿no? Es un libro que lo he leído 3 veces y no me canso y lo volvería a leer sin ningún problema. Entonces, la eficiencia, pero a esa eficiencia, me tocó esa transición de la individual a la grupal, pero todavía estábamos en la grupal cuando te contaba que nosotros les controlábamos la eficiencia y era grupal, ¿no? Entonces estuvimos en esa transición. Entonces entramos a un tema esto fue con los canadienses. Los canadienses nos enseñaron a transformarnos al sistema grupal, con control individual, pero con control también grupal, y veíamos la eficiencia tanto de las personas para medir su polivalencia, pero veíamos la eficiencia del grupo de trabajo para medir la eficiencia de todo el grupo y el producto que salía. Pero después llegaron los colombianos, y los colombianos eran muy expertos en lencería, y hacer lencería en lo que es confección de prendas de vestir es súper complicado. Es lo más alto, podríamos decir, en lo que es confección, ¿no? Es delicado, es súper complejas las operaciones, mucha moda que cambia, entonces es complejo. Entonces llegaron los colombianos a asesorarnos, otros se incorporaron a la planta y empezamos a cambiar esa transición de grupo a equipo, y empezaron con la polivalencia y empezaron con los inventarios, ¿no? Entonces empezó a aparecer el concepto de inventario. Nosotros le entregamos un inventario y ellos se hacen responsables de gestionar el inventario.
para que se vuelva un equipo. ¿Y cómo van a gestionarlo? Tienen que ser polivalentes, obviamente los capacitábamos y empezamos a meter otro concepto que era incorporar un excedente de capacidad a nivel de maquinaria. Porque si tú eras polivalente y tenías solo tu máquina, si hacías el oficio A y ahora querías hacer el oficio B, necesitabas una máquina libre en el oficio B para poder hacer tu oficio B. Acá surge una duda. Sí. ¿Cómo es que se maneja de forma interna todo este cambio? Me refiero al nivel operativo. ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Qué tipo de técnicas y métodos utilizan ustedes para que el cambio no sea tan brusco y haya buena percepción, ¿no?, de todo el sistema? Mira, lo más importante es que la gente participe en los cambios, ¿ya? La gente tiene que ser parte del cambio, ¿no? Entonces, el primer paso fue incorporar a la gente y capacitar a la gente en que esto va a ser beneficioso para ellos. Pero además se tenía que, esto es cierto y es innegable, les teníamos que dar un incentivo. Entonces se empezó a incorporar unos incentivos por hacer funcionar el equipo, ¿no? Entonces tú dices, pero pues suena medio ambiguo hacer funcionar el equipo, ¿no? Pero en realidad lo que se hacía es algo que está basado en algo bien básico que hacemos los ingenieros industriales, que es balancear una línea de producción. Y cuando balanceábamos una línea de producción, empezamos a identificar holguras, ¿no? Las holguras son los tiempos que tienen los operarios que no son cuello de botella, y entonces en esas holguras les hacíamos hacer control de calidad. Entonces incorporamos el control de calidad al proceso productivo. Y si la eficiencia del proceso productivo era alta, recibían un buen incentivo, que era una bolsa de dinero que se distribuían entre ellos. Wow. Entonces el desafío era, si ahora son un equipo de 11 y con 10 pueden hacer lo mismo, depende de ustedes. Entonces, con la capacitación, los obreros que empezaron a identificar, ellos mismos se volvieron casi ingenieros, yo creo, porque empezaban a balancear su línea. Entendieron la lógica de balancear la línea, ¿no? Y entonces al balancear la línea, identificaban ciertas personas que posiblemente no estaban aportando, ¿no? Y esas personas que no estaban aportando, el mismo equipo de trabajo venía y nos decía, ya no necesitamos a esta persona. Y lo teníamos que ubicar en otro lugar. Entonces, eran unos días en los cuales los ingenieros descansábamos un poco, porque los obreros eran los que hacían el control de la producción, el control de calidad. Y claro, fue una transformación fabulosa, porque se han logrado llegar a índices de eficiencia del 95%, realmente algo que no que soñábamos, pero no pensábamos que íbamos a alcanzar, pero se logró. Y hemos logrado incorporar módulos de trabajo, equipos de trabajo de gente que lo hacía de pie, y eso hacía que la gente trabaje en distintas operaciones, en distintos oficios en el flujo del proceso productivo. Pero sí ha sido bastante trabajo de trabajar con reuniones con los obreros día a día, horas de muchos ingenieros, colegas que han trabajado con esto. ¿Y tenían sindicato en ese entonces? Sí, sí. O sea, era sindicato más... adicional ese componente del sindicato que sí existe. Pero el sindicato entendió, porque, claro, creo que el convencimiento fue que ellos iban a obtener un buen rédito por lograr una eficiencia alta, iban a tener una bolsa de dinero la cual ellos distribuían. Claro, ganancia de ambas partes. Ganancia de ambas partes. Entonces nosotros ganábamos por la eficiencia y ellos tenían su sistema de incentivo que les permitía llevarse el dinero a su casa. En este caso ya no era diario, sino lo hacíamos por semana. Entonces ahí entraba el componente de inventarios, porque decía, les dábamos el inventario para toda una semana y ellos ya resolvían cómo lo iban a manejar. Puede ser que el día lunes o martes se caiga la eficiencia porque se faltó alguien pero ya no interesaba, porque ellos veían la forma de recuperar, porque al fin de semana se cerraba y ahí encontraban que si llegaban a la eficiencia tenían una buena bolsa de incentivo y ellos regulaban todo el tema. Es más, en algún momento una anécdota es interesante, ¿no? Viene un obrero y nos dice, ingeniero, necesito vacación, ¿no? De verdad que necesito unos 15 días de vacación.
Y bueno, veíamos, él tenía vacaciones acumuladas, y es lógico, eso pasa en una empresa. Entonces decimos, bueno, estamos de acuerdo los ingenieros con que salgas de vacación. Pero a los 10 minutos llega todo el equipo de producción a la oficina de la gerencia. Ingeniero, como es ahora, ¿no? Nos oponemos a que esta persona salga de vacación. Digo, pero oye, creo que van a ser su hijo o tiene que viajar, no me acuerdo en ese momento cuál era la razón, pero no, nos oponemos. Él es nuestro mejor operario en este oficio y no puede irse. No, pero le digo, mira, tiene 40 días y tiene que... No, o sea, el control de la producción ya lo hacían los trabajadores, ¿no? Claro, al final ellos se dieron cuenta que no podías depender de una persona y entonces tenías que volver al inicio del ciclo. Otra vez tenemos que hacer, formar a la gente en distintos oficios para que no tengas solo uno bueno en un oficio, sino tengas un segundo que pueda estar en ese oficio. Entonces, es un ciclo. Si vas trabajando en la polivalencia de las personas, bueno, no vas a tener problemas de generar una vacación para otro, ¿no? Y entonces también apareció otro tema que teníamos nuestra escuela de obreros. Escuela de obreros, sí, sueldos que teníamos que pagar a 10, 20 personas que estaban ahí como en la banca de suplentes, ¿no? Entonces esas personas, cuando habían vacaciones, iban y suplían. Entonces siempre había una etapa de formación también de la gente, ¿no? Y entonces así poco a poco he empezado a identificar las variables que uno tiene en una cadena de suministro, ¿no? Claro. Así fue. Aquí nos has contado bastante de esta etapa, pero nos saltamos algo muy importante que estoy seguro que a las personas les interesa saber, y es ¿cómo diste tus primeros pasos al liderar equipos? Que es muchas veces lanzarse a la piscina. Tú estás de analista o de supervisor y un día te llama tu jefe y te dice, bueno, toma 30 personas que vas a liderar a partir de hoy, y no hay teoría, pero es diferente a la realidad. ¿Cómo vives ese proceso de cambio de empezar a liderar gente? Mira, por supuesto el liderazgo es un aprendizaje diario que uno va teniendo, ¿no? para manejar esto. Yo creo que hay dos pilares fundamentales para poder manejar equipos de trabajo, supervisar equipos de trabajo. El primero es la confianza. Confianza en que ese equipo de trabajo o tu línea de segundos puede tranquilamente hacerse cargo de las decisiones, de los encargos de reportes o de trabajos que te piden en la empresa, ¿no? Entonces, el primer pilar es esa confianza en que ellos van a poder hacerlo, ¿no? Y el segundo es pensar que tú no estás para eso todo el tiempo, ¿no? Es decir, tú tienes que prepararte para cosas más arriba. No decir, este es mi puesto y aquí me voy a quedar forever and ever, y no existe eso. Entonces tienes que pensar que tienes que crecer. Y para crecer necesitas que tus segundos puedan manejar la situación. Entonces la confianza, pero además enseñarles. No guardarse los conocimientos que uno tiene para uno mismo, sino entregarlos a los demás. Porque tú te tienes que preparar para nuevos conocimientos. Entonces creo que esos son dos factores muy, muy importantes que uno debe considerar a la hora de manejar los equipos. Por supuesto que hay bibliografía que uno siempre lee de cómo se debe manejar las cosas, incorporar la escucha generosa, ¿no? Verse como un protagonista de las cosas. Eso tal vez es algo que me ha quedado bastante obviamente mi formación posgradual, me ha quedado bastante el hecho de verse como protagonista o como víctima, y eso me enseñó un profesor argentino, Ignacio Bossi se llamaba, si no me equivoco, acá en la universidad, y él nos decía, ¿cómo quieres ser? ¿Quieres ser protagonista o quieres ser víctima? ¿No? Y en la vida, haciendo una analogía con el fútbol, y esto a veces siempre les cuento a mis alumnos, hay 4 formas de ubicarse, ¿no? Si hay un partido de fútbol, no sé, la final que hubo del campeonato de la Liga Boliviana, una opción es que
no vayas al partido, o sea, simplemente estás en tu casa. La otra opción que vayas es que seas el público, que estés en la tribuna. La otra opción sea que seas el jugador y la otra opción sea que seas el DT o el coach. Entonces dices, ok, puedo ser de la tribuna y criticar todo el tiempo las cosas que suceden. Puedo ser el jugador, que a veces voy a meter goles y a veces no, porque me voy a equivocar también. Y entonces tienes que ser el jugador. Tienes que tratar de ser el jugador. Y tienes que, siendo jugador, tienes que prepararte después para ser el coach. Entonces, en esa transición de ser el jugador y prepararte para ser el coach, creo que adquieres ciertas capacidades de liderazgo innegables. Podríamos resumir lo que la persona que hoy en día está comenzando sus primeros pasos en liderar personas es equivocarse rápido. Sí, lamentablemente ahora los tiempos y las empresas exigen que te equivoques casi nada. Son muy crueles en ese sentido, ¿no? Te equivocas y posiblemente puedes perder el trabajo, ¿no? Entonces el mejor lugar para equivocarse es la universidad. Pero ¿cómo te vas a equivocar en la universidad? Haciendo cosas. Si te vas a limitar solamente al estudio, a leer los libros que te piden, no lo vas a lograr. No vas a lograr equivocarte en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si tú eres más ambicioso y haces más cosas, seguramente vas a poder probarte más y equivocarte menos ya en tu vida profesional. Ahora que estoy metido en el tema de educación, se dice que solo un 10% como máximo de los estudiantes son estudiantes que cuestionan las cosas, que cuestionan al profesor, que cuestionan el libro, y esos son los que van a lograr liderazgo. ¿Por qué? Porque cuestionan los modelos, cuestionan lo que te están enseñando y empiezan a buscar más cosas, se desafían ellos mismos y entonces empiezan a identificar cosas. Entonces tienen la probabilidad de error en su vida profesional es menor, la reducen, la van reduciendo con la formación. Y bueno, ya nos has comentado acerca de tu experiencia en el mundo textil. Nos gustaría saber cómo es que afrontas tú esta transición de cambiar a una industria totalmente diferente, que es una industria de alimentos. Por favor, coméntanos. Realmente ha sido un cambio interesante. He estado en textiles, un poco de tiempo en papel, también he trabajado con papel, pero sí, en lácteos he estado unos buenos años también, en alimentos, y ha sido un desafío realmente interesante. Primero prepararse. Tú, Ángel, también creo que has estado en la empresa donde yo he trabajado y en Delicia, ¿no? Hemos estado ahí. Y había un libro, bueno, antes las mamás te decían el libro gordo de Petete de los argentinos, ¿no? Que tenía todos los cuentos, creo. En este caso había el libro gordo de Tetra Pak. Era un libro así de cientos de hojas. Pero ahí estaban todos los procesos lácteos. Fue interesante, y a iniciativa de una persona que admiro mucho, que es don Felipe Veraloza, se hizo un concurso, ¿no? Con los supervisores de producción sobre el libro. Es decir, teníamos que estudiar el libro. O sea, los supervisores de producción tenían que estudiar el libro, los que hacían los turnos, que eran ingenieros industriales, ingenieros químicos, tenían que estudiar el libro y dar exámenes, ¿no? Y teníamos el doctor Fernández, que era el que manejaba el desarrollo del producto, nos decía, ok, yo voy a manejar esto y vamos a tomar examen. Entonces tenían exámenes parciales y teníamos el examen final y todo. Y dije, bueno, yo era el gerente de operaciones. Dije, si los supervisores están haciendo esto, yo también soy neófito todavía en el lácteos, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también entro no iba a entrar al concurso a buscar la computadora, la tablet, no sé qué era el premio en ese entonces. Pero la idea fue, yo voy con los supervisores. Entonces tuve que estudiar, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Seguir estudiando. Entonces tuve que estudiar el tema de lácteos, capacitarme en eso y entrar a esa línea. Y claro, mi expertise era la transformación. Entonces me tocó trabajar mucho en tema de transformación, ver los booms, las explosiones de materiales, ¿no? De la parte de producción, me tocó hacer la transición a un ERP, al SAP. En ese momento tuvimos que hacer la transición. Entonces fue algo interesante, pero también uno empecé a mirar ahí la logística ya en el ámbito de la distribución, ¿no? La tasa de servicio, el fill rate, los inventarios, ya era otro
otro tipo de apasionamiento. ¿Por qué? Porque había una restricción, y otra vez volvemos a la meta, ¿no? La restricción de la capacidad de producción cuando hay variabilidad. Vamos a decir que la fábrica de helados en ese entonces tenía 6 o 7 máquinas y tenías un portafolio de productos de, no sé, 200 productos. ¿Cómo administras la capacidad para ese portafolio de productos? Entonces tenías que hacer stock, y tenías que hacer stock planificado para tener índices de cobertura para la distribución, y empezamos a manejar los índices de cobertura, ¿no? para las distribuciones, manejar centros de distribución. Me ha tocado abrir el segundo centro de distribución de Licia. Hemos abierto 2 centros de distribución, uno cercano al Puente Bolivia, otro en Villa Bolívar, y así poco a poco creo que se ha ido consolidando una cultura logística en esta empresa. Antes el área de logística dependía de la gerencia de operaciones en esa empresa, o había una área logística como tal. Había un área logística, pero no a nivel de gerencia. Ok. En los primeros años que me tocó estar de gerente de operaciones. Después de unos años ya se consolidó una gerencia de logística para poder manejar esta situación de la logística, ¿no? Y ahí se vio ya el tema de la distribución y ese tipo de cosas. ¿Cómo lidiabas en ese entonces? Porque hoy en día no deja de no ser complicado con las fechas de vencimiento, que algunos productos ya nacen con 30 días, pero 30 días tienes que llegar a la tiendita de barrio de la provincia X y Z de La Paz. Entonces no es fácil, primero tienes que transportarse del centro de distribución, del centro al minicentro, y del minicentro a las vendedoras de barrio. Entonces es una logística compleja. Así es. Bueno, primero hay que basarse en el ERP o el sistema que tú tengas en la empresa, ¿no? El ERP tiene que incorporar las fechas de vencimiento y por supuesto las salidas, que son los CARDEX de ingreso y salida, deben respetar esas fechas. Por supuesto, no siempre puedes hacerlo, porque los obreros es más fácil agarrar el canastillo que está más cerca a la puerta que el canastillo que está un poco más distante, que es el que tiene la fecha, ¿no? Entonces hay que trabajar en un tema de almacenes para un mejor ordenamiento. Hemos trabajado con una clasificación de canastillos para tener fechas, para tener por centros de distribución, o sea, incorporar una variable, o sea, incorporar el orden en los almacenes para poder manejar esta situación, apoyarnos en el ERP. Y también en algún momento hemos intentado hacer los almacenes de science fiction, que se llaman, ¿no? Almacenes de ciencia ficción. Ciencia ficción en almacenes, sí. El sentido es que tú tienes un almacén físico, pero lo divides en el sistema. Entonces tienes un almacén en ciencia ficción y en realidad tus productos no están divididos, ¿no? Pero también tienes que trabajar mucho con la identificación de los lotes. Entonces, si tú incorporas un almacén ficticio donde puedes mover los productos que tienen una fecha más corta, estás un poco más ordenado como para responder a ese desafío de no enviar producto con fecha corta, ¿no? Siempre es un desafío con un portafolio tan grande de productos, y por supuesto se habrá mejorado, pero seguramente no hemos llegado al óptimo, ¿no? Que bueno, lo óptimo sigue siendo una utopía para los que manejamos la ingeniería industrial, la ingeniería en logística, ¿no? Correcto. Algo que igual nos causa curiosidad es cómo has implementado un sistema. Otros invitados del podcast nos comentaban su experiencia y no es nada menor. Por todo lo que implica es tiempo de tu equipo, o sea, tu equipo ya de entrada ya tiene sus 8 horas, 10 horas copadas. Eso hay que añadirle un proyecto que es grande, tiene su impacto, mueve todas las manijas de la empresa, coordinación con finanzas, coordinación con ventas. Me acuerdo que en algún capítulo nos comentaban que al implementar el sistema no les fue tan bien, tuvieron que hacer un rollback y perdieron la venta de 2 días. Y en algunas industrias perder la venta de esos 2 días pues es algo que mueve la aguja, ¿no? Así es. Bueno, la implementación del sistema la hemos hecho en forma paralela y por módulos, ¿no? Por ejemplo, entra producción y después entra el área de distribución, vamos a decir. No lo hemos hecho por etapas, pero de manera paralela para no perder la información. Es decir, obviamente cuesta más porque tienes doble registro, ¿no? Tienes que registrar 2 ingresos, 2 salidas, pero en ese momento era la mejor visión que se tuvo de parte de la empresa de manera corporativa de hacerlo de esa forma, ¿no?
no me ha tocado de estar, digamos, en la decisión de cómo iba a ser la incorporación, pero considero que ha sido lo más sano en el sentido de no perder la información, ¿no? Así que creo que la incorporación con doble registro, es decir, en paralelo con los dos sistemas y dar de baja en un momento el sistema antiguo, ha sido una buena decisión tomada en ese momento, ¿no? Pero por supuesto que ha tomado más horas, capacitar a la gente, ¿no? Para poder incorporar el nuevo sistema. Así que, bueno, esa fue la historia más o menos de la incorporación del nuevo sistema. Y bueno, después de habernos comentado acerca de toda tu experiencia, como se dice, en cancha, ¿no? ¿Cómo es que decides entrar al mundo de la educación? Bien, es algo interesante. Recibí una invitación de la universidad a poder sumarme al equipo académico de la universidad. Yo había tenido algunas experiencias académicas en la UMSA, dando materias en la carrera de Ingeniería Industrial, pero habían sido intermitentes, no habían sido continuas, ¿no? Entonces, me sedujo la idea de transmitir esta experiencia a los nuevos profesionales, y acepté el desafío, ¿no? Creo yo que la educación es un servicio a la sociedad, pocas veces reconocido por la misma sociedad, incluso hasta pocas veces reconocido por las mismas personas que están en la academia, que es un servicio a la sociedad. Entonces, y eso me lo comentaba Narumi Nishizawa, que tú lo has conocido, que era gerente general, que una vez me visitó acá en la oficina y me dice: lo que estás haciendo es lo que realmente deberían hacer las personas en su vida. Tienen que tener una etapa de servicio a la sociedad. Y tal vez inconscientemente yo he aceptado ese desafío de venirme a la universidad, y me he convencido ya estando en la universidad que estoy haciendo un servicio a la sociedad, y eso creo que es lo que ha hecho que pase a este mundo, al cual ahora estoy súper apasionado, ¿no? Obviamente me apasiona la industria, me apasionan los desafíos, cerrar un despacho, enviar una carga, ver los indicadores, sí, pero creo que también esta etapa de mi vida es sumamente interesante, ver a los profesionales progresar y poder transmitir esto y mejorar el ámbito industrial, el ámbito logístico en su vida profesional. Me parece espectacular, y ser parte de eso me satisface mucho, ¿no? ¿Y cómo es que tú vinculas toda la experiencia que has tenido en la industria dentro de las aulas? ¿Qué métodos utilizas? ¿Qué técnicas? Bueno, parto de una estrategia como director de carrera, como decano de la facultad. Creemos que tenemos que acercar a los estudiantes a escenarios reales, ¿no? Y en una primera instancia de acercar a los escenarios reales es que los estudiantes desarrollen sus proyectos de grado en industrias, en empresas, ¿no? Cambiamos un poco esa lógica. Estábamos acostumbrados en la universidad a generar proyectos de grado, no sé, proyectos de factibilidad, ¿no? Alguna aplicación, pero nada que resuelva un problema real en la industria, ¿sí? Entonces cambiamos esa lógica y ahora estamos invitando a los estudiantes a que ejecuten sus proyectos de grado en empresas. En algunos casos puede que tengan alguna complicación, porque las decisiones en las empresas son decisiones de ellos y a veces tú no puedes hacer nada como universidad o como estudiante. Entonces puede tener sus efectos, pero al final del camino es algo muy beneficioso para los estudiantes, porque es como tú dices, ¿no? En cancha, están haciendo un proyecto de grado en cancha. Entonces estamos cambiando esa lógica. Ya cuando entramos a las aulas, y en mi caso, trato de darles y contarles historias, contarles anécdotas, y las relacionamos al tema que estamos trabajando, ¿no? Contarles esto de los equipos de trabajo, de las polivalencias, de los retenes de calidad, contarles historias que nos han pasado cerrando despachos, ¿no? Para la exportación. Entonces ligar mucho las historias, las anécdotas,
para encontrar, es decir, en lo que se llama ya educación, se llama analogía, hacer uso de la analogía, ¿no? Es decir, voy a hacer una analogía con lo que sucede en el mundo real y lo voy a aplicar al concepto, ¿no? Entonces, con esas analogías estamos haciendo un puente hacia la realidad, hacia el escenario real, ¿no? Y obviamente la pandemia nos ha molestado un poquito en el sentido de no poder hacer visitas, pero ahora hacemos visitas más frecuentes a las empresas para que vean algo real e identifiquen ciertas cosas y vayan relacionando con los conceptos, ¿no? Esa es la manera, creemos, de poder acercarnos al contexto real, ¿no? ¿Cuál es la visión de la carrera de ingeniería industrial para las nuevas generaciones de profesionales? Te hago esto en el contexto de que cuando yo me gradué le dábamos mucho foco al tema de la producción, pero está cambiando y la automatización está trayendo nuevas formas de hacer las cosas, que obviamente eso implica que cambien también el foco de cómo se tenga que enseñar y cambiar incluso la currícula. Me corriges, pero creo que ya han cambiado la currícula en algún par de ocasiones y obviamente están ajustando a la necesidad del mercado. Y es más, aquí ya me adelanto una pregunta. Están aperturando una nueva carrera acá en la Católica que va alineada a eso que te comento, a atender este mercado que son de los profesionales y lo que necesita realmente la industria hoy en día. Sí, efectivamente hemos hecho un rediseño curricular, hemos cambiado la malla el año 2017, el primer semestre del 2017 los estudiantes ya tienen una nueva malla y sí había un sesgo hacia la producción y en esa malla ya se ha incorporado un poco más el tema de programación y el tema de automatización. Y creemos con buenos resultados porque en estos dos últimos años, el año 2021 y el año 2022, hemos estado entre los finalistas como carrera de ingeniería industrial en una competencia de Festo Mechatronics, ¿no? O sea, han participado los equipos de mecatrónica y industrial, pero los industriales han estado ahí igual. Es más, han destacado los profesores y los estudiantes de automatización. Entonces hemos incorporado una materia que se llama procesos automatizados. En realidad existía, pero estaba muy sesgada solamente al tema de computadoras, pero ahora la hemos movido de un semestre más adelantado, por donde haya ya conceptos de sistemas de producción y la automatización pueda acompañar los sistemas de producción. Eso ha sido bastante y hemos incorporado materias de programación para los estudiantes, porque el tema de programación se va a convertir como algo básico, o sea, en realidad ya es básico para los estudiantes. Entonces vamos en esa línea de transformar a los ingenieros industriales y la verdad con muy buenos resultados. Nos está complicando de mucho que los estudiantes terminan las materias, el noveno semestre y ya están con trabajo y les es difícil cerrar su proyecto de grado, entonces tenemos que estar peleando para que cierren eso. Nuestra tasa de empleabilidad en ingeniería industrial está por el 95%, o sea, quiere decir que de cada 100 titulados, 95 están trabajando. Entonces ese es un buen resultado. Y bueno, el lanzamiento de la nueva carrera, que es Ingeniería en Logística y Analítica de la Cadena de Suministro, obedece a varios factores que han motivado a sacar esta carrera, ¿no? El primero es el contexto nacional bajo el cual está Bolivia, ¿no? Si se acuerdan, hace unos meses Paraguay anunciaba un corredor bioceánico que excluía a Bolivia. Dices, ¿por qué nos excluyen si nosotros estamos al medio y quieren irse por abajo de Bolivia? ¿No? Porque parecería que sienten que no estamos lo suficientemente preparados para ser parte de un corredor bioceánico, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el comercio exterior, con la transformación digital que debería haber en nuestras aduanas, con la data que se debería generar de los transportes, ¿no? Que todo eso es importantísimo para tener un corredor bioceánico que incorpore tecnología, que incorpore análisis de datos para poder participar de esa forma, ¿no? Entonces, la conexión entre las carreteras, un exacto, bloqueo y ya te cierra redes, ciudad. Exactamente, redes de carreteras, ¿no? Te bloquean algo y ya estás. No es como otros países, ¿no? Podemos ver, a mí me ha tocado estar en Argentina en un bloqueo, tenía que llegar a Rosario, efectivamente había un bloqueo, pero había la posibilidad, con 1 hora más de viaje podías desviarte y llegar, ¿no?
y tenías esa posibilidad. Las redes no están articuladas como para... Tenemos las redes troncales y si nos bloquean una red troncal ya estamos complicados con el tema del transporte. Entonces, se necesita gente que haga esa transformación logística. Y la otra motivación es que vean el mundo de una manera más integral. Es decir, nosotros tenemos una economía, tenemos un país de 11 millones de habitantes, un poco más. Bueno, esperamos el censo pronto para saber exactamente cuántos somos. Y si nos damos cuenta, 11 millones, 12 millones, es equivalente a la población de una capital de otro país como Colombia o como Perú, ¿no? Lima, Bogotá están rondando los 10 millones de habitantes y nosotros somos 10 millones de habitantes. Entonces yo creo que los profesionales de ahora no tienen que mirar las cadenas de suministro como algo doméstico. Mi cadena de suministro es: traigo materia prima de Santa Cruz, proceso acá y vendo en Oruro, en Cochabamba y en Santa Cruz y en La Paz. Esa es una cadena de suministro doméstica. Una cadena de suministro global es: yo compro en la China, proceso en Bolivia, exporto a Sudamérica, exporto a Estados Unidos, vuelvo a exportar a Europa o a Asia. Esa es una cadena de suministro global. Entonces, esa motivación de reconocer una cadena de suministro global y además eficiente, porque si no eres eficiente no vas a ser competitivo en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, en el punto donde tú estés ubicado, tienes que reconocer que existe una cadena de suministro que puede ser global, ¿no? Entonces, si tú estás en la etapa de producción, necesitas saber el procurement, las adquisiciones, el comercio exterior para importar la materia prima. Necesitas saber de la distribución física nacional, internacional y en los distintos medios de transporte. Necesitas conocer del manejo de trámites de exportación, importación, o sea, tener una visión global. Y ya en esa cadena de suministro, incorporar las tres variables o los tres flujos que maneja una cadena de suministro. No solamente ver el ámbito físico, que es la materia prima, el producto y el producto distribuido. Ver el flujo de información y ver el flujo de dinero. Entonces la carrera dice analítica de la cadena de suministros. Entonces sí, ahí estamos hablando de información. Necesitamos que la información se colecte. ¿Para qué? Para que haya una buena toma de decisiones, ¿no? Si miramos los costos logísticos de Bolivia, son los más altos de la región. Y los costos logísticos en la parte del altiplano son más altos que la parte oriental. Hay que reconocer nomás que en Santa Cruz están siendo más eficientes a nivel de logística, ¿no? Obviamente la demografía de nuestro país, las carreteras nos complican un poco, pero seguramente hay muchos costos logísticos que eficientar, hacer más eficientes, mejor dicho, en la cadena de suministro global, ¿no? Entonces hay que mirar con esa visión no doméstica, sino una cadena de suministro más. Y en esa línea, esa carrera también industrial, con el toque que le estamos dando, estamos haciendo que los estudiantes tengan las opciones, como por ejemplo terminar una maestría en innovación y tecnología en el INCAE, por ejemplo, ¿no? Con el cual ya tenemos convenios para poder tener unas rebajas interesantes, o poder incorporarlos al GC-Log del MIT, ¿no? Donde ya tú has estado en ese programa y conoces cómo es. Entonces hay esas posibilidades. Obviamente la lógica y política económica tal vez que tenemos en el país con el tema de un tipo de cambio fijo nos resulta a nosotros más caro estar en esas lides, pero bueno, seguimos haciendo el intento y los impulsos necesarios para que nuestros estudiantes puedan optar a esas formaciones de nivel mundial, ¿no? Donde se ve el estado del arte en esos ámbitos. Me causa curiosidad, nunca te pregunté, y eso que conversamos en bastantes ocasiones, ¿cómo fue todo este proceso de que la Católica sea parte de la red Scale del MIT? Entonces, estamos hablando de la top 1 en ingeniería. ¿Cómo logra la Católica UCB con su departamento de ingeniería en pertenecer a esta red? Mira, el contacto es personal. En algún momento tuve el contacto de Sergio Caballero, que es un ingeniero industrial de Sucre, que él trabaja en este momento en Amazon, ¿no? Y en algún momento él me comentó que había una red, ¿no? Y en ese sentido dijimos, nos interesa, por supuesto que nos interesa estar en una red
de investigación en lo que es cadena de suministro, en lo que es logística, y estaba viniendo Josué Velázquez a visitar Bolivia, que era en ese entonces el director del Centro de Transporte y Logística del MIT, ¿no? Del CTL. Nos visitaba, entonces dije, yo lo tengo que invitar. Entonces lo invité acá a la universidad, tuvimos un desayuno con el rector un sábado. Bueno, sábado no trabaja en la universidad, o sea, no importa. Josué tenía 1 hora a las 8:30 el día sábado, no había más espacio de tiempo. Entonces lo invitamos a un desayuno con el rector, y el MIT, como otras universidades top en el mundo, tienen otra visión, en el sentido de no se hacen problema de incorporar a socios. No te van a poner barreras para decir, la única barrera eres tú mismo. O sea, si decides trabajar y decides hacer investigación o decides hacer actividades en lo que es la lógica de esa red de investigación, estás adentro. No hay un requisito que cumplir, más es un tema de confianza en que se va a poder hacer algo en la universidad, en la línea que ellos pretenden hacer, porque ellos buscan mejorar la productividad logística en Latinoamérica, donde hay mucha informalidad, y si vemos indicadores de productividad a nivel Latinoamérica, por supuesto Chile nos lleva ventaja y nosotros estamos en la cola, lamentablemente. Eso se puede ver en las publicaciones, en lo que es productividad. Y si nos comparamos con Europa, bueno, pues hay una brecha muy fuerte. Obviamente el MIT en esta línea LATAM, comprometida con los países de Sudamérica, queremos mejorar esa productividad, ¿no? Y ¿cómo lo hacemos? Hacemos investigaciones, miramos muchas cosas. Entonces, así comenzamos. Después hay que animarse a ir a hacer los contactos, ¿no? Entonces me tocó agarrar a los 2-3 meses que vino Josué, el rector me dice, vaya a oficializar las cosas, ¿no? Entonces me tocó visitar el MIT y empezar a hacer los relacionamientos y ver qué cosas más se podían hacer, y poco a poco así empezamos a asistir a las conferencias anuales que hay, y bueno, así hemos comenzado con el MIT, ¿no? Y ahora tenemos graduados del GCLOC, tenemos graduados del UCLOC, entonces es algo que se puede hacer, y los chicos a veces pensamos que en Bolivia no podríamos estar en esos ámbitos, y tú has estado, tú lo has logrado, hay otras personas que también lo han hecho, o sea que no, yo creo que nosotros los bolivianos, los latinos, tenemos algo que posiblemente no tienen en otras culturas. Nosotros hemos tenido más restricciones posiblemente en nuestras vidas, a las cuales hemos tenido que vencer, y entonces somos más creativos. Esa es una apreciación personal. Creo que acá somos más creativos y podemos resolver las cosas de una manera muy inteligente y creativa, entonces eso nos ayuda bastante, ¿no? Somos más apasionados, ¿no? Sí, los totalmente. latinoamericanos. Sí. Bueno, continuando con el tema, nos gustaría saber y conocer tu experiencia dentro del MicroMaster, o sea, ¿cuál es la percepción que tú tienes de las metodologías que utilizan para enseñar, de los ejemplos que dan, de todo el enfoque que se tiene? Bien. Estos 2 últimos años, hasta hace unos pocos meses, he estado estudiando justamente este MicroMaster en Supply Chain, y primero podemos hacer una comparación de cómo manejan las metodologías ellos, ¿no? Creo yo que nuestras metodologías de enseñanza, nuestros colegios, nuestras universidades, se basan o parten a partir de los datos o de la información. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Nos podemos acordar de una ley básica de los gases y decimos, ok, si yo tengo una presión y una temperatura, por favor calcula el volumen. Bueno, entonces te acuerdas de una pequeña fórmula, o si quieres calcular la velocidad, si la distancia y el tiempo es este oruro, ¿no? Distancia 200 kilómetros, tiempo 3 horas, ¿cuál es la velocidad que has ejecutado? Distancia sobre tiempo. Y empezamos a enseñar cinemática ahí, o enseñamos ley de los gases con esas pequeñas fórmulas. En el MIT, en este MicroMaster, puedes identificar que te enseñan a construir ese dato. Es decir,
un ratito, a ver, el tiempo no es 3 horas. El tiempo no es 3 horas. ¿Cuál es el tiempo? O sea, ¿por qué decimos que es 3 horas a Oruro? Porque alguien te ha dicho, ¿no? Ha viajado mi tío y me ha dicho que tarda 3 horas. No. Científicamente o metodológicamente, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que hacer mediciones. Entonces tendrás que irte a la carretera de Oruro y poner 2 puntos y decir, ha partido de Sencata a tal hora y ha llegado a tal hora, y haces mediciones en 200, 300 autos, lo que la estadística te diga, ¿no? O sea, tienes que tener un fundamento estadístico para saber cuántas veces vas a hacer las mediciones. Y entonces dices, el tiempo de viaje a Oruro es 2 horas 50 con una desviación estándar de 20 minutos. Esa es una diferencia grande en las metodologías de enseñanza. Entonces, si podemos poner un resumen, decimos, estamos enseñando en nuestras universidades, en nuestros colegios, de manera determinística, es decir, 3 horas, punto. Y no incorporamos la desviación estándar, que ya es manejarse en un ámbito estocástico o probabilístico. Y entonces, cuando empiezas a cuestionar esos datos que te dan, como el tiempo, como el volumen, como la temperatura en el ejemplo, empiezas a mirar, empiezas a desarrollar capacidades hasta de investigación, ¿no? Y entonces empiezas a construir la data, entonces empiezas a cuestionar la data y empiezas a ver otros ámbitos. No son 3 horas a las 10 de la mañana a Oruro, porque a las 10 de la mañana la trancadera del puente Vela o más allá en el Alto no te va a dejar pasar y vas a estar media hora ahí bregando con los autos, ¿no? Y vas a llegar en 4. Pero si sales a las 5 de la mañana, puede ser 2 horas y media, ¿no? Entonces empiezas a ver una cosa, no es 3 horas. Entonces un estudiante debería decirte, ingeniero, ¿a qué hora es el viaje, no? En el problema, no te debería decir, ¿a qué hora es el viaje, ingeniero? ¿A las 5 o a las 10 de la mañana? Esa capacidad es cuando empieza a cuestionar los datos, ¿no? Entonces, las metodologías de enseñanza y ese tipo de cosas están desde ese punto de vista, desde ese lugar parten, ¿no? O sea, parten de construir la información o el dato, en este caso, para un problema y poder después aplicar el tema. Entonces, te acerca a la realidad, te acerca mucho más a la realidad, ¿no? Entonces nosotros estamos al medio resolviendo el problema con el modelito que nos da el libro y bueno, ahí nos quedamos y no estamos cuestionando cómo se ha construido esa información o cómo debemos construir eso en una empresa cuando trabajamos, porque cuando uno va a una empresa no es que te dice el gerente, la distancia es esta y el tiempo es tal, tú tienes que conseguir esos datos y a veces tomamos decisiones con intuición. Nada más, yo creo que esto es mejor. Pero si tomáramos las decisiones con análisis de datos, y por eso la carrera es analítica de la cadena de suministro, porque tienen que hacer análisis, vas a tomar mejores decisiones. Si vas a tomar mejores decisiones, vas a tener mejores eficiencias en tu cadena de suministro y por lo tanto vas a volverte más competitivo y vas a tener mayores oportunidades de crecimiento como empresa, como institución, como lo que estés manejando, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia del MicroMaster? Porque, quisiera que nos respondas desde el punto de vista para que motives a más personas a tomar, porque realmente es un buen curso para cualquier profesional de la cadena de suministros. Y nos cuentes un poco, para los que ya están dentro del curso, cómo te preparaste para el examen final, que no es un examen convencional donde vas y llenas y sí o no, tiene toda una preparación, tiene todas las reglas establecidas, porque nuevamente estamos hablando del MIT, que incluso puedes tomarlo de manera presencial, viajar a Boston, tomarlo, o de manera online, pero online tiene sus reglas. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en todo esto, toda esta aventura del MicroMaster. Bueno, realmente fue una aventura y quién sabe, a veces hay que mirar las cosas positivas que ha generado la pandemia, ¿no? Yo te soy bien franco y honesto. Antes de la pandemia, yo decía, lo que te enseñan en línea tal vez no te agregue el mismo valor de cuando te enseñan en un aula. Y claro, la situación te obligaba, ¿no? O sea, querías hacer un posgrado, no podías ir
estábamos con las restricciones, no podías salir de tu casa, o salías por días, ¿no? Entonces no puedes ir a una universidad, no puedes ir a un instituto, nada. Entonces, Coursera, edX empezaron a abrir sus plataformas y te dejaban tomar cursos gratuitos. Entonces empecé tomando un curso de Python de la Universidad de Michigan, introducción Python, introducción a la programación con Python, algo así. Y empecé a agarrarle el gusto, ¿no? Empecé en Coursera y empecé a mirar otros cursos. De ahí tomé otro curso también de MATLAB y empecé a agarrarle el tema, ¿no? Y entonces empecé con edX y le empecé a agarrar y vi que bueno, lo que te enseñaban y la forma que te enseñaban y la metodología en el sentido de que cómo te evaluaban y lo que tenías que hacer resultaban en ser una proporción de horas mucho mayor a lo que haces en la universidad. Entonces, cuando te dicen en el curso que son 15 horas semanales, son 15 horas semanales, ¿no? Y a veces pensamos que en la universidad venir a la clase y tomar la materia es suficiente. No, no es suficiente, ¿no? Tienes que hacer lecturas, tienes que hacer ejercicios y tienes que hacer varias cosas. Entonces dije, bueno, voy a probar con un curso de los 5 que tiene el MicroMaster y dije, voy a hacer uno de fundamentos de logística, el número 2. Y me animé a hacer el curso, entonces vi inventarios, vi el tema de un poco de distribución, fue interesante, ¿no? Entonces dije, mi idea era solamente eso, porque al ser profesor del posgrado de logística en ingeniería industrial, dije, me tengo que actualizar, me tengo que preparar y este es el módulo que necesito. Esa fue mi primera intención. Bueno, terminé ese y me fue muy bien y dije, caramba, pero hago uno más, o sea, empiezo con el segundo y el tercero y el cuarto y aquí viene información y aquí viene tecnología y aquí viene inteligencia artificial, aprendizaje supervisado, no supervisado. Dije, ok, creo que es la tendencia, ¿no? Entonces me animé y de verdad fueron muchas horas, todos los días pasando la medianoche posiblemente, sábados, domingos, había que leer, estudiar. Porque tienes fechas y no cumples la fecha. Exactamente. Son cero. Fechas vencidas, tienes 2 exámenes en cada curso y son fechas establecidas y tienes que subir ejercicios y tienes que resolver mucha matemática involucrada, trabajo en planillas de Excel o con software, con cursos. Realmente es muy lindo el curso, así que recomiendo a los supply chainers que si no lo han tomado, lo tomen y a mí me ha refrescado mucho, ¿no? Como profesional me ha refrescado bastante y por supuesto es mi obligación seguirme preparando para poder combinar mi experiencia, la preparación de ahora, actualizarme y poder transmitir eso a los estudiantes en las aulas y promover también a los profesores a que vayan en esa línea, ¿no? Interesante. Ya estamos en la etapa final y con esto hago una última pregunta de obviamente la historia. ¿Qué se viene en estos años con la educación, con la carrera industrial? No solo industrial, porque tú estás liderando todas las carreras de ingeniería. ¿Qué se viene en ingeniería? Tienen un nuevo edificio que estamos aquí a un pocos pasos con mucha tecnología para laboratorios de última tecnología, están adquiriendo nuevos equipos. ¿Qué se viene? Obviamente lo que se pueda contar, coméntanos para que se animen a darle una ojeada a lo que está haciendo la Católica en este ámbito. Bien, bueno, como tú dices, como facultad, como universidad, se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Algo que ya está presente es la carrera que hemos mencionado, en ingeniería en logística y analítica de la cadena de suministro. Tenemos una carrera en ingeniería en energía, porque creemos que la energía a partir de fósil, o sea, combustibles, no es por donde deberíamos ir o deberíamos mantenernos. Creemos que hay que cambiar la matriz energética del país. Entonces el país tiene que empezar a aprovechar la energía solar en el altiplano, ojalá la energía eólica, ¿no? Entonces energías alternativas que permitan cambiar la matriz energética. Entonces necesitamos profesionales que hagan esa planificación de ese cambio de matriz energética, que trabajen en eso, y por eso es una nueva oferta.
También tenemos la carrera de Ingeniería en Multimedia. Actualmente un video podcast es un ejemplo de lo que se necesita. Creemos que necesitamos más profesionales en esa línea que trabajen con estos sistemas de sonido, de sistemas de imagen, el tema de juegos, que a los chicos les apasiona ahora bastante. Tenemos profesionales de ingeniería acá que están programando en las empresas que generan los juegos para PlayStation, entonces uno puede decir, no, sí, tenemos gente, entonces queremos aprovechar más esa línea. También tenemos una nueva carrera de ingeniería en bioquímica y bioprocesos, aquellos que quieran ir aportando en la transformación, ya sea en alimentos, ¿no? Entonces hay esas opciones. La carrera, la facultad, teniendo 8 carreras con corte, es decir, con graduados, está adicionando estas 4 carreras para llegar a 12 carreras como oferta acá en la ciudad de La Paz, ¿no? Tenemos un edificio de 7.000 metros cuadrados incorporado principalmente para 36 ambientes que son laboratorios principalmente. Hay 4 aulas nada más que son una emulación a las aulas TIL del MIT o de Harvard, para hacer el aprendizaje haciendo, ¿sí? Y entonces lo que se viene, tenemos unos proyectos interesantes, ojalá podamos concretar, de tener un tecnológico en el Alto para carreras técnicas. Creemos que es un mercado que se tiene que atender, ¿no? Entonces, bueno, estamos planificando una serie de proyectos para poder manejarnos en esa línea. Ahora, por supuesto, los desafíos son grandes para las universidades bolivianas, no solamente la Universidad Católica, ¿no? Tratar de acortar la brecha con universidades europeas, universidades de Estados Unidos, y el tema de investigación es algo que tenemos que mejorar. Estamos tratando de potenciar a través de centros de investigación, institutos de investigación y formación doctoral, ¿no? Para nuestra gente. Entonces, son planes que se están ejecutando y en esa línea, ¿no? Y no desprendernos de la tecnología, ¿no? Pensar en una transformación digital de la universidad. Son desafíos que los tenemos que afrontar y en algunos casos ya lo estamos haciendo, ¿no? Como dices, la programación va a ser lo que hace unos años era el inglés. Así es. Totalmente necesario, y el que no sepa programación sí, va a tener una desventaja gigante. Con algunos colegas mencionábamos hace ya un buen tiempo, cuando hicimos los cambios en las currículas, por ejemplo, un ingeniero que no sepa programar es posible que esté fuera del mercado laboral, ¿no? Correcto. Todo implica es más, y ahora ya no se habla de que los ingenieros sepan programar, sino se habla de que todos deberíamos saber deberíamos programar. No sé, un editor de textos, una empresa que edita textos debería poder hacer programación para contar cuántas veces se repite una palabra en el libro. Es un ejemplo de por qué debería saber programación un profesional de otra área, ¿no? Que no necesariamente es la ingeniería. Siempre se ha asociado la programación con la ingeniería, pero la programación ahora es vital en todos los ámbitos, ¿no? Entonces es algo que queremos manejar mucho. El tema de ciencia de datos, el tema de analítica de datos, es vital, ¿no? Que la gente tome decisiones con información analizada, ¿no? La anterior semana leí un artículo donde hay una brecha de más de 2 millones de empleos que no pueden conseguir a la persona correcta en tema de programación y data analítica. Entonces hay un mercado gigantesco. Los que están comenzando o están en ese ámbito de qué es carrera escojo, programación es una buena opción, y sí, está así el mercado hoy en día, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, la tecnología. Esta semana igual está ahí en las redes ese chat que tú le escribes, escríbeme una carta para que mi jefe me incremente el sueldo, y te lo escribe con un formato formal, todo, o sea, ya no necesitas, y obviamente eso lo han hecho con programación e inteligencia artificial, ¿no? Y es la punta del iceberg de todo lo que se nos viene en estos años. Sí, totalmente. El tema de inteligencia artificial es algo que queremos darle un toque. Ojalá el próximo año generan un centro de investigación justamente en inteligencia artificial, ciencia de datos. Es importantísimo porque lo que tú dices es cierto, ¿no? Los profesionales adolecen o tienen esa falencia en cuanto a programación, análisis de datos, y obviamente las empresas no están pudiendo encontrar esos profesionales.
alguna vez me dijeron, pero la carrera de logística y analítica de la cadena de suministro suena como que compleja, pero creo que es la visión, como te decía, integral de una cadena de suministro que incorpore un flujo, que en sus contenidos incorpore el flujo físico de productos, incorpore el flujo de información, incorpore el flujo de financiero, de dinero, que es lo básico en una cadena de suministro, ¿no? Cuando te enseñan lo que es una cadena de suministro, tienes que aprender a reconocer que existen esos tres flujos y ubicarte en un punto y decir dónde es el downstream, dónde es el upstream, ¿no? Y decir hacia adelante, hacia atrás, cómo me manejo, los canales de distribución, todo eso. Entonces, la cantidad de datos que se genera ahí es realmente brutal. Hablaremos de un supermercado como ejemplo, ¿no? ¿Cuántas transacciones o cuántas facturas hay en un supermercado? Y dentro de la factura, ¿cuántos productos? ¿En qué horarios? ¿En qué días? Niños, mujeres, hombres, ¿quiénes compran? Tanta data que uno puede incorporar, que necesita ahora para tomar decisiones. Para tomar decisiones si tienes que poner 2 cajeros, para tomar decisiones en qué horario debes atender, para tomar decisiones qué edad debería tener la persona que atiende, porque los clientes que vienen a esta hora son de este rango de edad. O sea, tantas decisiones que se pueden tomar solo mirando lo que sucede en una sucursal de un supermercado, ¿no? Vienen en auto, no vienen en auto, hay parqueo, no hay parqueo, necesitas parqueo, no necesitas parqueo. Esa es una gran diferencia cuando se planifican las cosas y vemos, ¿no? Como, digamos, cuando uno estudia cosas en el MIT y ve los ejemplos que nos plantean de Estados Unidos, las planificaciones, ¿no? Tú puedes ver un supermercado de Walmart y tiene, no sé, 80 parqueos, 100 parqueos para las movilidades. Okay. Entonces hay esa planificación desde el parqueo, desde los horarios, qué productos, o sea, tanta data que se puede generar solo en un supermercado. Entonces, seguramente necesitan un analista comercial, un analista de ventas ahí, pero tiene que tener las competencias de programación, de análisis de datos, de inteligencia artificial, como para poder proponer las mejoras en esos ámbitos laborales, ¿no? Y esas son las inspiraciones que nos han hecho también construir esta carrera, a la cual invitamos a los nuevos jóvenes a animarse a hacer algo distinto, pero con una visión integral muy sólida de cómo debería funcionar, ¿no? Una cadena de suministros y poder aportar en cualquier etapa, sea la comercial, sea la de distribución, sea la de transformación, sea la de aprovisionamiento. O sea, interesante. Esa es la idea. Bueno, ahora sí nos toca la parte de las preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados. Ahí me ayudas, Ariana, con las primeras. Nuestra primera pregunta de formato es: ¿cómo es que tú ves la cadena de suministro en Latinoamérica en los próximos 5 años? Bien, la cadena de suministro en los países de Sudamérica, hay países que ya se han subido al tren de mejorar sus cadenas de suministro. Ya se han subido al tren de hacer analítica, de hacer ciencia de datos, de incorporar inteligencia artificial para la toma de decisiones. Podemos mencionar en Latinoamérica, Chile, Colombia, creo que son los que están llevando la batuta. Por supuesto México más arriba, pero digamos, si vemos Sudamérica, Colombia, Chile son países, Argentina y Brasil también, por supuesto, pero son países que ya se han subido a esta lógica de incorporar tecnología, incorporar analítica para la toma de decisiones en sus cadenas de suministro. Nosotros tenemos que subirnos a ese tren sí o sí. Es más desafiante, otra vez vuelvo al concepto de una cadena de suministro global. Ya no puedes competir a nivel local porque los otros países están compitiendo a nivel global. Entonces te aparecen productos acá que tú nunca habías pensado que podían haber, ¿no? O sea, yo cuando era niño veía dulces chilenos, dulces argentinos y dulces bolivianos, pero ahora puedes encontrar dulces de Turquía, de China. ¿Cómo han llegado? Es una cadena de suministro global. Han encontrado la manera de ser eficientes y llegar con un costo competitivo a un país como Bolivia, que puede ser hasta un mercado chiquitito que hablábamos, pero lo han hecho. Entonces, la cadena de suministro en los próximos 5 años va a ser muy desafiante en Bolivia. Por eso, nuevamente vuelvo, creemos que como universidad tenemos la responsabilidad de formar gente en esa línea.
lo que tú decías, la brecha de 2 millones de trabajos, que no están pudiendo encontrar gente que pueda hacer programación, analítica, hacer funcionar estas cosas, te está mostrando de que se necesitan profesionales en esa línea para poder estar a la par. Si no tienes esos profesionales para estar a la par, no te van a tomar en cuenta en el corredor bioceánico como un ejemplo de las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que es algo urgente movernos hacia cadenas de suministro más globales, más eficientes, y obviamente tendrás que empezar en la parte doméstica, es decir, es como practicar en tu casa primero, ¿no? O sea, establecer una buena cadena de suministro local, doméstica, y después pensar afuera. No podemos cerrarnos solo en el mercado local, el mercado internacional tenemos un vecino al lado, Brasil, 200 millones de habitantes. Pensemos el consumo que tienen esos 200 millones de habitantes. Entonces, tienen que ser cadenas de suministro global. Y si no nos interconectamos entre los países, y no tenemos la capacidad, como Bolivia, de ser parte de esa interconexión, no nos van a tomar en cuenta. Entonces tenemos que ser parte de esas interconexiones con los países y trabajar de manera conjunta en hacer más eficientes nuestras fronteras, nuestros trámites en las importaciones, en las exportaciones. En enero la universidad va a ir a renovar un convenio con la Católica de Chile y la Católica del Perú, por ejemplo, en un proyecto que se llama Artesanos de la Unidad. ¿Y qué quiere decir ese proyecto? Queremos mejorar la interconectividad de los 3 países. Y por supuesto el ámbito logístico es parte de eso. Entonces tenemos que incorporarnos a cadenas de logísticas globales, ¿no? Creo que esa es la línea en la cual va a estar la logística en los próximos 5 años, y nosotros tenemos que ser parte de eso. Y vamos a ser parte si tenemos la gente que puede ser parte de eso. Interesante punto de vista. Bueno, hemos hablado bastante ya te has recordado desde que has entrado en la universidad, tu paso por todas las empresas que nos comentaste. Si en este momento tú perdieras la memoria y solo pudieras escoger una cosa de toda tu trayectoria para recordar, ¿qué escogerías para recordar y por qué? Bueno, si me borrara la memoria, me acordaría del momento de la motivación de mi padre para estudiar ingeniería. Creo que ese es el momento en el cual ha sido el puntapié inicial para mi carrera. Obviamente cuando uno está en colegio es bien difícil definir y decidir qué va a estudiar. Posiblemente hay muchos jóvenes que ya la tienen clara desde el inicio, ¿no? Dicen, yo voy a ser médico y voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero. Yo no la tenía clara, ¿no? Como seguramente le pasa a la mayoría. No la tenía clara, ¿no? Entonces, me acuerdo del momento en que no era claro para mí qué iba a estudiar, y mi padre me regala unos textos de ingeniería química que él había adquirido porque su intención era estudiar ingeniería química. Bueno, debido a situaciones de la vida él no logró estudiar ingeniería química, y claro, dije, yo quiero ser ingeniero. O sea, me gustaba un poco la ingeniería en el colegio, decía, yo quiero ser ingeniero, pero no sabía si tenía que ser ingeniero civil, si tenía que ser ingeniero químico, si tenía que ser... No sabía que existía la ingeniería industrial, creo, en colegio. Entonces no sabía. Creo que ese es el momento en el cual yo identifiqué que tenía que estudiar ingeniería. Ya después vine y decidí industrial por ya más información que pude tener acá en la UMSA, y creo que ese es el momento que recordaría, porque a partir de ahí ha venido todo lo demás, ¿no? Ha sido una decisión muy, muy importante en mi vida, identificar que la ingeniería era mi camino. Creo que ese es el momento que recordaría. Qué bonito. En este momento. Bastante interesante. Y bueno, me gustaría saber si es que tuvieras un superpoder y pudieras llegar a todas las personas que están involucradas en cadena de suministro, ¿qué mensaje les darías? Bien. ¿Que están o que están por comenzar? Sí, exacto. A ver, creo que el mensaje es que hay que tener una visión integral de las cosas. Me ha tocado estar en secciones de trabajo donde yo promovía la eficiencia de mi área, y no es lo suficiente para poder mejorar la organización.
Es como el ejemplo del operario que era 100% eficiente en colocar botones, pero no te sirve si la polera no está terminada. Entonces, tener una visión integral de las cosas es más importante. Y podemos ir y asociar en analogía a que el bien común es lo más importante. Entonces, si tú estás en una empresa, el bien común es el bien común de la empresa, ¿no? Si estás en un ámbito de educación, el bien común es el bien común de la sociedad, ¿no? Como en este caso para la universidad, buscamos el bien común de la sociedad. Entonces hay que tener una visión integral y no sesgarse solamente a objetivos de tu sección, objetivos personales, sino tener una visión más integral, porque eso te va a permitir un crecimiento profesional. Mirar las cosas con una óptica integral es mucho mejor que mirar las cosas de manera puntual. Entonces, la eficiencia local, como hablamos los ingenieros industriales, no es suficiente para el desarrollo de una organización. La eficiencia de toda la organización es lo que va a llevar al éxito, ¿correcto? Es decir, entonces tener esa capacidad de visión integral, creo que es lo que yo recomendaría en cualquier puesto que estén en comercialización, miren qué está haciendo el de producción, miren cuáles son los sacrificios del de producción para lograr que tú llegues a tu fill rate y a tu tasa de servicio en tu distribución, pero coordina con el de producción, no te veas como una isla. Si estás en el almacén, fíjate qué necesita tu línea de producción. Le estás entregando el material suficiente, estás haciendo la preproducción de manera adecuada para que se pueda desempeñar. O sea, fíjate en tu cliente interno, fíjate en tu proveedor interno. Esa es tener una visión integral para lograr una eficiencia interesante en la organización. Entonces, porque si solamente te centras en tu eficiencia local, individual, está bien, te van a reconocer, te van a decir eres un capo, pero cuando lo hagas de manera integral, estás haciendo crecer a los demás, estás creciendo tú, por lo tanto ganan todos. Muchas gracias, Renan, por haber aceptado esta entrevista, a la Católica también por habernos dado el espacio de Ágora. Es un nuevo espacio para los estudiantes que están en la carrera, en cualquier carrera en realidad. Bueno, no sé qué parte vean, pero les describo. Es un área como un cowork, tiene plantas. Antes de la entrevista hablábamos que tiene un poco del concepto de Apple, porque si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar una tienda de Apple, dentro de sus tiendas tienen plantas vivas. Y acá podemos ver un montón de plantas. Gracias, Renan, gracias, Católica. Fue un placer tenerte como invitado en este episodio. No, pues por supuesto. A ustedes las gracias, Ariana, a ti, Ángel, por estar en esta iniciativa de generar video podcast para la comunidad logística o los supply chainers. Creo que es una iniciativa digna de aplaudir, así que los felicito y por supuesto con toda la predisposición de hacer más cosas en lo que podamos ayudar desde la Universidad Católica. A ustedes dos que han salido de estas aulas, que esta es su alma mater, muchas gracias también por la iniciativa, por la invitación. Y encantadísimo de conversar esto, y lo cual me he sentido a placer y muy bien de poder contarles un poco de mi experiencia, de mi vida profesional y ligarla a las nuevas carreras, a lo que es la cadena de suministros, a la visión que tenemos en lo que debería ser nuestro país en cadena de suministro, en logística. Así que aprecio mucho esta oportunidad y de verdad muchas gracias también a ustedes. Gracias, y gracias también a ustedes que están viéndonos en este video podcast y habernos seguido hasta acá, hasta este punto del capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube y en nuestras redes tanto de Instagram y LinkedIn. Muchas gracias y hasta un siguiente capítulo. Gracias. Gracias.